amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Como en cada entrega, temas puntuales, nacionales e internacionales. Nuestras acostumbradas secciones de Derecho de Familia, Migratorio, Conoce tu Constitución con Emanuel Alexis. Y en Comentando, pues conversaremos con la magistrada Olga Dinat Llaverías, quien es la Procuradora Fiscal de la provincia Santo Domingo. La problemática de la justicia, de los fiscales, el presupuesto, todo eso y mucho más en esta entrega tras la pausa. Las plantas a carbón mineral son la opción más económica, rentable y posible para generar la electricidad que necesitamos, sin depender del petróleo, y una respuesta contundente a la situación eléctrica. Por su bajo costo, las plantas a carbón mineral son la más eficiente alternativa para producir energía. Nuestra matriz de generación eléctrica es 60% indexada en base a petróleo. Seguir dependiendo de este nos expone a escasez, energía cara e inestabilidad de precios. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. ¡Presente! Soberana, libre e independiente. Somos dominicanos. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito internacional. Vamos a dar una pincelada a los acontecimientos migratorios a nivel internacional. Vamos a iniciar con Estados Unidos. En estos momentos, pues, algunas escuelas, específicamente de New York, han despachado a los indocumentados, niños, niñas y adolescentes, que muchos de ellos acaban de arribar a los Estados Unidos. En este sentido, pues las autoridades se han pronunciado y han realizado un llamado a las escuelas a dar apertura a estos niños. Se trata de convenios internacionales, respeto a los derechos humanos y que, bueno, ante la problemática migratoria, pues estos convenios internacionales, la educación se imponen y de hecho pues algunas escuelas ya están dando la apertura requerida, pero otras aún no contestan el llamado de las autoridades, específicamente de New York. En otro orden, señores, pues vamos a dar respuesta a muchas de las inquietudes de los amigos televidentes que cada semana están atentos a nuestro programa, pero antes quiero dar unas pinceladas a cómo andamos en el tema de la aplicación en su parte infine de la ley 169-14. Hemos visto el llamado de las autoridades del Ministerio de Interior y Policía en este sentido para que los extranjeros se acojan al plan de regularización. Pero además, señores, el ministerio ha destacado que han sido pocos los que han aplicado para regularizarse. Estábamos hablando la semana pasada de unos 800 y pico de personas. La Junta Central Electoral ya al final de la semana había declarado unas 200 aplicaciones de ciudadanos de nacionalidad haitiana que habían sometido documentos irregulares y por tanto ha rechazado la Junta estos 200 y tantos de expedientes de ciudadanos que tratan de regularizar su estatus. Pero con las nuevas divulgaciones del Ministerio de Interior y Policía vimos que ha indicado que van unas 1,000 y tantas personas. En los últimos días, pues el flujo ha sido mucho mayor, ya las autoridades recibieron
una solicitud de ampliación de este plan, que ciertamente para el 30 de octubre ya las autoridades del Ministerio de Interior y Policía cierran la apertura a las personas que aplican para el plan, y el mismo, pues, por supuesto, culmina en el 2015, donde las autoridades dominicanas tendrán ya que entregar los carnets para las personas que aprobaron mediante este plan de regularización y la ley 169-14. Lo que nos preocupa, señores, de este llamado de las autoridades y sobre todo el requerimiento de las autoridades haitianas es de que se le amplíe el plan, el plazo para la regularización, es que no se ha fortalecido o no se han fortalecido nuestras fronteras de la manera requerida. En el día de ayer me reportaban algunos amigos de cómo anda el tráfico de indocumentados por Dajabón, Montecristi y zonas aledañas. Esto es alarmante, señores. Cada día, cada minuto, pues los ciudadanos de nacionalidad haitiana cruzan nuestras fronteras. Hay que destacar, por supuesto, el trabajo que está haciendo el CESFRON, que ciertamente en los últimos meses han deportado y han aprendido más bien, y la Dirección General de Migración ha deportado casi unas 4,000 y tantas personas. Pero, señores, el flujo es mucho mayor. Y en este sentido, ¿de qué vale la pena dar un plazo más para la regularización y la frontera sigue como un gueto, un entrar y salir sin control? No, así no. De verdad que esto es un problema muy amplio que va en contra de la nación y de la soberanía dominicana, y se requiere un mayor trabajo con una mayor responsabilidad por el respeto a nuestras normativas y a la dominicanidad. Así que esperemos que finalmente la decisión sea la justa, la que hay que tomar sobre el blindaje de esta frontera, y que todos aquellos que ciertamente nacieron acá se puedan beneficiar del plan, pero no así aquellos que simplemente van a ir donde alguien, a un hospital, para que certifique que nació ahí, y también un abogado notario público que pueda certificar mediante un acto que este ciudadano extranjero nació en la República Dominicana. Estos requisitos son muy simples, muchos no han podido acogerse a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que están acabando de llegar a la República Dominicana y se están presentando para tratar de regularizar un estatus que no le corresponde, para en 2 años tener un pasaporte dominicano que tampoco le corresponde. Esperemos en este sentido, pues, la respuesta del Tribunal Constitucional sobre una acción en inconstitucionalidad sobre este reglamento para la aplicación de la ley 169-14. En otro orden, señores, también quiero comentarles sobre la denegación de visados de inmigrantes. Aquellas parejas que ciertamente tienen una relación, que no tuvieron un buen manejo en su entrevista, que las pruebas no fueron suficientes para que le aprobasen la petición, o que algún divorcio, algunos elementos probatorios no estuvieron en la línea de presentar la credibilidad al oficial de inmigración. ¿En cuáles casos podrían reclamar una verificación del expediente? Por supuesto, antes de los 30 días de ser devuelto el expediente a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Asimismo, señores, dentro de estos casamientos verídicos, ustedes tienen que exigirle a su esposa, a su esposo, que viaje constantemente a la República Dominicana. Un matrimonio que se presenta a una entrevista consular y que solo haya tenido un viaje, 1 o 2 viajes a la República Dominicana para tratar de reagruparse con su esposo o su esposa, no es creíble, no es suficiente para un oficial de inmigración. Acá los elementos hay que presentarlo con más evidencias para que puedan ser acogidas las peticiones. El tema de los divorcios también crea sus problemas. Denegaciones por fechas que no coinciden, señores. Los pasos de un procedimiento de divorcio claramente establecido en la ley 1306 bis, que rige la materia, para su sentencia, su pronunciamiento y la publicación en el periódico, son esenciales, claros y precisos para presentar cualquier petición. Así que acogerse al procedimiento, revisar
todas las evidencias antes de incoar la petición para evitar más separaciones de la familia y estas problemáticas sobre las denegaciones. Vamos a entrar inmediatamente a unas pinceladas, a las preguntas de los amigos televidentes. Aquí tenemos a Zacarías Peralta, nos dice, gracias por estar en contacto con nosotros, dice quiere hacer preguntas, su esposa pidió a sus hijos el 11 de septiembre de 2007 y hasta ahora solo ha recibido la aceptación del esposo. Dice, bueno, ¿cuál es la situación? Dice que además está casada con 3 hijos. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar? Por favor, que le indiquemos al respecto. Una petición desde el 2007 de un padre, una madre que pide a sus hijos, por supuesto, hay que revisar cuál es el estatus de esta petición. Con solo recibir la aceptación, señores, y han pasado varios años. Hay problemas con las peticiones que usted no le da el seguimiento adecuado. Revisar su petición constantemente. Usted tiene un número de caso, tiene un número de recibo para estar en contacto con ese National Visa Center que le remitió la aceptación de su caso. Esto es lo que procede y les reitero que esto deben hacerlo con mucha frecuencia porque la sección 203 de la ley establece que si en 12 meses usted no le ha dado seguimiento a su petición, podría cerrarse de manera automática de acuerdo a la ley 212. Hay que evitar estos cierres de caso. Vamos a ver otra preguntita. Aquí el arquitecto Félix René Vázquez nos pregunta, bueno, gracias por sus recomendaciones, que la paz del Señor esté con nosotros, también con usted. Dice, es ciudadano americano, dice, tiene una petición en favor de su hermana y su hermano, la cual ya está en la fase de enviar la affidavit o support. Cuando estaba viendo las actas in extensa, encontró algunas irregularidades. En las actas, que son, señores, los documentos por excelencia para iniciar una petición, hay que analizarla de manera detenida desde el principio. ¿Cuáles problemáticas encontró acá el arquitecto Vázquez? En este sentido nos dice que las fechas de nacimiento de ambos padres está mal y solo se dieron cuenta ya con la petición, pero además padres fallecidos y personas que no aparecen registradas en las oficialías del país. Imagínense qué grave la situación. Personas, en algunos casos adultos mayores, ya fallecen, no aparece, usted tiene un acta de defunción de personas que no aparecen registradas en nuestro registro civil al momento de la Junta haber actualizado todos los datos de las personas dominicanas. ¿Qué resulta en este sentido? Que bien se podría demandar ante el Tribunal Superior Electoral, que es lo que se corresponde luego de su creación en virtud de la Ley 659, sobre actos del Estado Civil del país, pero usted necesita precisamente las actas judiciales originales para este proceso. En este caso hay que hacer una búsqueda ampliada, apoderar la Junta para ver cuáles serán los resultados finales, porque el Tribunal Superior Electoral no le va a acoger la demanda sin estos documentos que van a ser las pruebas que avalan esta demanda para rectificación de actas del Estado Civil. Y sin estas actas, el departamento no le va a aprobar la petición en Estados Unidos. Esto es sumamente peligroso, pues se trata de separación de familias y que sin estos documentos no va a ser posible llegar a su feliz término. Vamos a ver otra preguntita. Jessica Soto nos dice que su caso es el siguiente: tenía una relación con un dominicano radicado en los Estados Unidos. Dice pues que por más de 3 años habían iniciado la relación, luego viene la petición en el 2013, somete la aplicación como novia, le otorgan la visa, va a Estados Unidos, la relación tiene problemas, dice que no quisiera quedarse irregular, pero ¿qué hacer en este sentido? Cuando se trata de una petición, por supuesto que nace por un peticionario y un aplicante y un vínculo entre las partes. En este caso, el visado de novios o comprometidos, cada uno recibe la visa por un periodo no mayor a 90 días para
ya luego de su casamiento, someter los documentos del matrimonio ante las autoridades de inmigración. Si no se continúa con el caso, pues ya usted va a caer dentro de una irregularidad porque este visado, le reitero, solo tiene una permanencia, una validez de 90 días en Estados Unidos. No quedarse ante una irregularidad, retornar a la República Dominicana. Si no ha habido violencia, si ha existido violencia, existe un tipo de visa que usted puede, mediante un procedimiento, pruebas probatorias, pues acogerse a la continuidad del proceso y poder ser beneficiada con la visa de residencia. Bien, vamos a una brevísima pausa y volvemos con la sección más esperada de la semana. Conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis. Las plantas a carbón mineral producen casi 40% de la energía eléctrica mundial y más del 50% en potencias como Estados Unidos, Alemania, Israel, Australia, Rusia, Reino Unido, India, Brasil, Chile y otros países con gran desarrollo que usan este recurso debido a su bajo y estable costo. Hoy, en el mundo, se construyen cientos de plantas a carbón mineral y hay planificadas casi 1.200 más, lo que evidencia la confianza en esta tecnología. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. ¡Presente! Cantaremos juntos para ti, orgullosos, unidos de corazón. Mi bandera dominicana, cuán hermosa, noble y triunfante. Somos una nación soberana, libre e independiente. Mi bandera. Somos dominicanos. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Continuando con ensayo jurídico, y ya tenemos a Emmanuel Alexis listo con la sección más esperada de la semana. Conoce tu Constitución, veamos. Yo quiero conocer mi Constitución. ¿Y qué temas tenemos para hoy, Emmanuel Alexis? El tema que tenemos para hoy es el Tribunal Superior Electoral. Veamos, Emmanuel, algunas funciones y responsabilidades de esta alta corte. Adelante. El Tribunal Superior Electoral resuelve los problemas que pueden presentarse con motivo de las elecciones generales en el país. Además, este tribunal busca solución a los conflictos que surgen en los partidos políticos. El Tribunal Superior Electoral está formado por 5 jueces electorales que son designados por periodos de 4 años. Bien, Emmanuel, ¿y tú tienes algún mensaje para los niños, niñas y adolescentes del país? Invito a todos los niños a conocer nuestra Constitución. Y yo te invito a ti, Emmanuel, a preparar el tema de las próximas semanas. Y a ustedes, vamos inmediatamente a las nacionales.
Veamos algunos acontecimientos nacionales de relevancia en los últimos días, señores. Iniciamos con una muy buena y oportuna decisión del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones relativas a los controles aéreos del país. Se reunieron para tomar decisiones. Se negará el acceso a personas que procedan de países con el virus activo de ébola y habrá mayor vigilancia sanitaria en nuestros puertos y aeropuertos. Además, la República Dominicana ha estado en contacto con organismos internacionales sobre el protocolo preventivo ante esta terrible enfermedad. Yo me sumo, señores, a que además de esto, que hay que saludarlo, pues la nación dedique oraciones para extinguir esta enfermedad donde está acabando y Dios nos libre de su entrada a la República Dominicana, que pare en el mundo entero. En otro orden, señores, pues una información pues que nos dejó mucha tristeza en la semana y fue la irreparable pérdida del diseñador Oscar de la Renta, un embajador de la República Dominicana que por años pues se dedicó a mantener la República Dominicana en alto con sus distinguidos diseños, su elegancia, su conducta, un ejemplo de producción, de productividad y de precisamente como lo destacó nuestro canciller Navarro, un embajador de la República Dominicana, que su legado sea considerado para nuestras generaciones. El gobierno declaró el pasado miércoles en este sentido día de duelo por esta gran pérdida del diseñador de modas Oscar de la Renta. De veras pues que nos sumamos a este dolor de su familia, paz a sus restos, don Oscar de la Renta. Sin duda que se ganó el mérito, el reconocimiento por su respeto al trabajo, la responsabilidad y con tanta dignidad y elegancia pues que puso la República Dominicana en alto en cada rinconcito del mundo. Paz a sus restos. En otro orden, señores, pues en los movimientos de los partidos políticos que continúan arduos dentro del PLD, vemos la batalla por la nominación interna y también otros aspectos que tienen que tomar decisiones que no le ha podido al PLD tomar en agenda fechas ciertas para sus próximas reuniones. Se dice que dentro de la cúpula hay mucha diferencia en algunos temas y que por ello pues están atrasados con la agenda que sería decisiva para las próximas actividades. En otro orden, con los movimientos de los partidos políticos, el PRSC, su presidente Federico Antún Valle se pronunció en torno a una descontrolada invasión pacífica de extranjeros que está desplazando la mano de obra de dominicanos. Enhorabuena, señores, como dicen los españoles, ya era de esperarse un pronunciamiento oportuno en este sentido, pues ciertamente la mano de obra de nuestros dominicanos no que la está desplazando, yo diría que en muchos temas ya está desplazada, porque los primeros son los mismos dominicanos, empresarios, que toman decisiones de emplear y de otorgar las labores, los trabajos a los ciudadanos haitianos porque les sale más barata la mano de obra que a nuestros dominicanos. Hay que tomar una decisión firme en este sentido porque el desempleo cada día es mayor. Vimos también en el tema del desempleo, señores, una publicación de medios y de instituciones que declaraban del sector privado que el desempleo es tan alto en los jóvenes del país porque se declaran sin capacitación. Jóvenes sin empleo por la falta de capacidad, supuestamente de acuerdo a la divulgación del sector privado. Esto no es cierto en toda la extensión de la palabra. Tenemos muchos jóvenes que se han preparado en nuestras universidades, en áreas técnicas también, que nunca han merecido la oportunidad. Y aquel que no tiene la experiencia en un área que se ha capacitado, pues bien podría ir como asistente
de la misma rama de superiores e ir aprendiendo, pero no así por el hecho de contratar personal extranjero, estar descalificando a nuestros jóvenes dominicanos y dominicanas. Yo creo que aquí se amerita una intervención del Ministerio de Trabajo para que se aplique con todo el peso de la ley el artículo 135 del Código o Ley Laboral 192. En este sentido, pues, se requiere el 80%, se denomina el 80-20, el 80% de nuestros trabajadores dominicanos y solo un 20% para los ciudadanos extranjeros. Esto hay que requerirlo y además las sanciones, las penalidades para las empresas que estén violando esta disposición. En otro orden, señores, con el tema de la justicia, diríamos que la Cámara de Diputados ha tomado decisiones muy oportunas en torno a sus ingresos, sus designaciones y el uso de los recursos. Ya habíamos comentado sobre el programa de ayudas sociales y beneficios, mejor conocido como el Barrilito, que su presidente, Abel Martínez Durán, conminó a los demás pares a tomar la decisión de no recibir la cuota que le está asignada a cada diputado por estos recursos. Han renunciado a 50,000 pesos mensuales. Bueno, esto en términos de millones diríamos que no va a resolver los problemas mayores del país, pero sí va a ser una cuota importante, por lo menos para salvar algunas vidas en el tema de salud. Pero además, la Cámara de Diputados y su presidente, Abel Martínez Durán, decidieron, pues, con el tema de los regalos, que estamos hablando de unos 75 millones de pesos, renunciar a esta cuota cada año recibida para poder agradar a sus seguidores, etcétera. Y hay que saludar sin duda esta decisión. Lo que sí, señores, vimos un reportaje muy amplio de lo que consume la Cámara de Diputados en alimentos y bebidas en su restaurante. Y sobre todo una práctica de toda una vida que no será tan fácil para el presidente de la Cámara tomar la decisión de que no que se cierre, que se elimine el restaurante. Yo estaría de acuerdo que, como estamos hablando de cada día de que somos más dominicanos, establecer un restaurante típico, dominicanamente hablando, y que estos altos consumos en términos de bebida y platos muy exquisitos, señores, pues puedan erradicarlo para mejor desenvolvimiento de la nación y así también acreditar estos montos a beneficio. Bueno, señores, ya tenemos que ir a una pausa para pasar a la entrevista central, que ya contamos con la presencia de la magistrada Olga Dina Llavería, quien es procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo. Así que vámonos y volvemos con la magistrada Llaverías. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con ensayo jurídico, y me place dar la bienvenida en comentando a la magistrada Olga Dina Llaverías, quien es procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo. Buenas noches, hola, querida magistrada. Hola ¿verdad? De nuevo, igualmente, Qué feliz bueno. de estar aquí con ustedes. Gracias. Fíjate que definitivamente es bueno y creo que la sociedad que vive tan actualizada
¿Sabe que en la provincia de Santo Domingo contamos con 2 millones y tanto de personas, casi Sí. 300.000 personas, 2.300.000 Sí, personas? casi 2,5 millones, porque en el año Imagínate. 2010 que se hizo el censo, Sí. eran 2.340.000 personas Sí. aproximadamente, pero precisamente por el flujo y la migración de la gente, pues ya se aproxima a los 2,5 millones de personas. Claro, ¿te imaginas? Y casi el 25% de la población. así Entonces, mismo la es. provincia Santo Domingo, yo particularmente nunca estuve de acuerdo como con la división. Yo siento, y quisiera que nos Sí. expreses si ese es tu sentir, que se le dio demasiado a la provincia de Santo Domingo. Por Sí. ejemplo, esta jurisdicción está enmarcada hasta Boca Chica, ¿no? Sí, Eso es. colinda con San Pedro, con Monteplata, Sí. con Villa Altagracia, con San Pedro Cristóbal. comienza en Pedro Brán. Exactamente, comienza en Pedro Brán, pero la gente no es cuando dice bienvenido a Pedro Brán ahí que aparece el semáforo, Sí. son 35 kilómetros Antes. de llegar a ese semáforo que comienza Pedro Brán. Entonces, sí hay una distribución un poco desproporcionada. Sí. De hecho, el Santo Domingo cuenta con 1.330 kilómetros cuadrados de territorio. En cambio, el Distrito Nacional lo que tiene son 92 kilómetros Sí, cuadrados. sí, Entonces, una así es. persona fácilmente puede ir de norte a sur o de este a oeste en el Distrito Nacional con mucha facilidad, salvo los tapones y Claro. ese tipo de cosas que se presentan, pero en Santo Domingo, con la distancia y Sí, los tapones sí. y la escasez de recursos, pues Así es. evidentemente que los traslados son mucho más difíciles. Claro, la falta de parqueo. Estamos hablando Sí. por lo menos de 100 fiscales para Nosotros- Santo Domingo Norte. Debiéramos de tener, Santo Domingo está compuesto por 7 municipios. Sí. Está Pedro Brán, está Los Alcarrizos, está Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica. Entonces, nosotros debiéramos de tener aproximadamente 213 fiscales, que es el número mínimo conforme a un Claro. estudio que se hizo a nivel regional de por cada 100.000 habitantes cuántos ministerios públicos debiéramos de tener para dar atención. Pero ahora mismo nosotros tenemos menos de 80, incluyendo los fiscalizadores. Pero O han sea, habido cancelaciones porque... no, ha habido promociones, ha habido Ok. traslados y ha habido ascensos de miembros del Ministerio Público de Santo Domingo, pero lamentablemente no han sido repuestos Claro. todos. Entonces, eso evidentemente que ante una jurisdicción tan convulsa, tan exigente, tan demandante a nivel de situaciones de carácter Claro. penal, pues evidentemente que lesiona la atención porque un fiscal que antes manejaba, vamos a poner un ejemplo, una cifra, 50 casos al mes, ahora tiene que manejar quizás 150 casos Claro. al mes. Entonces, es una situación importante de conocer porque muchas veces se entra en cuestionamiento precisamente por no conocer este tipo de Claro. realidades, pero debiéramos de tener mínimo 213 miembros del Ministerio Público para Santo Domingo solo. Estamos hablando de precariedades Sí. que ahora le vamos a sumar la lucha por la mejoría salarial. Sí. Dentro de esta lucha hemos visto en esta misma semana un paro que suspendió, por supuesto, las labores por largas horas. Esto va en deprimento de aquellos que no tienen voz. ¿Cree que podría existir algún otro método para demandar de la mejoría? Porque estoy de acuerdo que Sí. se demande la mejoría, pero no así con la suspensión de labores. Sí, definitivamente. La suspensión que llamó el Grupo Dignidad por el Ministerio Público, porque así se llama, se convocó por un paro de 2 horas, pero evidentemente quienes dirigimos la Fiscalía y ellos mismos, porque Sí. ellos no están de acuerdo tampoco en lesionar al usuario y a la Claro. usuaria, precisamente porque nosotros sabemos que hay muchas personas de escasos recursos, y ellos lo conocen también, que se trasladan un día para ir a buscar un servicio, una orientación, pero no solamente eso, a veces solamente disponen de ese día para un permiso del trabajo. Exacto. Y no se puede lesionar. Claro. O sea, fue algo que se tomó en consideración y precisamente por eso, posteriormente, entonces lo que se han hecho son jornadas de vigilias. Por ejemplo, ayer hicieron una vigilia con unas velas, precisamente buscando alternativas que no lesionen al usuario, porque estamos conscientes y todo el mundo está consciente de que nunca en un requerimiento de algo tan justo como esto, como ellos bien lo han manifestado, el usuario debe de afectarse porque ellos no tienen la culpa de lo que Claro. ha estado pasando. Y no es una situación exclusiva del Ministerio Público. O sea, yo siempre he dicho, yo creo que todas las instituciones del Estado, todos los ministerios, todos los organismos necesitan de mayores presupuestos porque nunca va a ser suficiente, siempre lo he dicho, para combatir el crimen. El crimen nos lleva unos pasitos adelante porque Claro. son los que idean, los que generan la criminalidad, y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar ante la comisión del hecho, pero nunca en la vida
se ha tenido la intención de lesionar a los usuarios, eso siempre se ha previsto, se ha cuidado, pero ante la intención, por ejemplo, de un grupo del Ministerio Público de hacer un reclamo pacífico y respetuoso también de algo, pues hay cosas que lamentablemente no se pueden contener, no se pueden evitar, y lo que hay que hacer es que dentro del marco de la prudencia, pues lo que se decida hacer, bueno, pues nunca afecte la atención a los usuarios y a las usuarias. Esa es la idea y lo que todos y todas aspiramos, y sobre todo aquellos que nos sumamos a esa necesidad de que se mejoren esos salarios y los beneficios, porque estamos hablando de que no solo es por el salario, porque los beneficios de ustedes son pírricos realmente. No, claro, o sea, hay que tener en cuenta que no es una lucha salarial que se tiene. Claro, hay que tomar en consideración que es justo tratar de remunerar de manera justa, por decirlo de alguna manera, el trabajo que hace un Ministerio Público, que nunca va a tener una retribución que compense la entrega, el sacrificio, la devoción, la pasión, el amor que se tiene por una función como esta. Pero a esto le tenemos que sumar beneficios colaterales tan sencillos como, por ejemplo, nosotros poder disponer de los recursos para poder tener equipos que nos protejan al momento de nosotros llevar a cabo una actuación, como chalecos antibalas, un kit de levantamiento de escena del crimen, vehículos, un buen seguro de salud, vehículos de traslado para poder trasladarnos, el poder contar con combustible suficiente para hacer cada uno de los traslados, eso que usted dice, un buen y adecuado seguro de salud para el Ministerio Público y su familia, porque a todo esto no es solamente el miembro del Ministerio Público que se afecta, sino que por ahí vienen otras afecciones colaterales, como son los hijos, la esposa, los padres, que muchas veces son mayorcitos y hay que colaborarle, y así otras cosas más. O sea, es una reivindicación o solicitud de reivindicación justa, que se pide de conformidad con lo que establece la ley, y no es con la intención de rivalizar ni de llevar al ánimo una confrontación para nada, sino de llevar a conocimiento de una realidad que se tiene y ver en la medida de lo posible cómo se pueden compensar esos requerimientos. Observando ciertamente la responsabilidad de los fiscales, proveer las pruebas a los magistrados y todo esto, la falta de mecanismo para trabajar y sobre todo el personal, que es insuficiente. Ya observamos la problemática. ¿Existe sinergia entre los jueces y los fiscales? Porque hemos visto en muchos casos que a veces el imputado se deja en libertad y bueno, ¿y qué se comenta públicamente? Falta de evidencias, falta de prueba, como que de repente uno observa que la carga está encima de los fiscales. ¿Qué les parece al respecto? Yo siempre he sido muy cuidadosa con ese tipo de pronunciamientos, porque ha sucedido que en procesos que están sobrecargados de pruebas, que en principio para una solicitud de medida de coerción lo que necesitamos es un mínimo de prueba, no se necesitan todas las pruebas del proceso todavía. Hemos tenido respuesta en donde a la persona se le beneficia con una medida no privativa de libertad. Cuando entendemos que es una persona que se puede sustraer del proceso, porque lo interesante de todo esto es que las personas entiendan que la prisión preventiva, que es una medida de coerción como última ratio, ya teniendo las otras alternativas, se acude a ella para uno garantizar que el imputado esté presente en todos los actos del procedimiento hasta que se concluya con el caso. Pero ¿qué sucede? Que en casos entonces también en los que en procesos se han sometido quizá con una fragilidad probatoria, porque en el momento de la presentación de la medida de coerción quizá no fue o no hubo tiempo suficiente para poder obtener lo que se necesitaba, también le han impuesto la prisión preventiva. O sea que todo va a depender de cómo el juez evalúe y pondere ese proceso que se le está sometiendo. Yo siempre he dicho que nosotros no debemos de dar motivos, y que nosotros siempre debemos de buscar la manera de presentar casos fuertes, independientemente de todo, pero lamentablemente eso no siempre se va a poder, porque hay casos que son más complicados que otros en la investigación. Pero cuando no estemos de acuerdo con la decisión que nos dio a nosotros el tribunal, lo que tenemos que hacer es recurrir. Ahora, particularmente en Santo Domingo, yo le puedo decir que es la realidad que nos ha tocado vivir, yo no me puedo quejar de la receptividad y de la sinergia y de la asertividad que hay con los miembros de la judicatura. Todo lo contrario, nosotros nos vemos como un gran equipo, y es cierto, o sea, hay veces que recibimos una respuesta que no es la que esperamos, y como Ministerio Público, no como persona ni personal, podemos inquietarnos un poco, pero lo que hacemos es recurrir. Los jueces de Santo Domingo son extraordinarios, trabajan
como bueyes, porque allá todo el mundo tiene mucho trabajo, y realmente nos sentimos como una gran familia. O sea, existe esa comunicación y esa confianza de que nosotros nos sentimos como un gran equipo y que cada quien asume su rol. O sea, eso no afecta para nada la objetividad del manejo de los procesos. Qué bien, lo importante es que van hacia el mismo objetivo, Sí, claro. porque la sociedad lo que espera es la respuesta oportuna de ustedes. Pero por supuesto. Esperemos que el tema de las condiciones mejore, Ay, pero sí. ciertamente el presupuesto es un requisito sine qua non para que se pueda aplicar una sana y efectiva justicia. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque sin presupuesto suficiente no hay herramientas. Entonces, aunque nosotros nos auxiliamos de agencias de investigación que sí cuentan, por ejemplo, con los recursos para hacer levantamiento de determinadas índole, de determinada índole, no menos cierto es que, por ejemplo, para los traslados, para uno protegerse, se necesita de recursos institucionales que le den respuesta a todos esos llamamientos. Entonces, por ejemplo, un personal insuficiente, porque, por ejemplo, no haya recursos suficientes para tener la contratación de todo el personal que se necesita, o del personal especializado que se necesita, pues evidentemente que va a ser una lesión. Claro, hemos ido generando alternativas en el camino para que eso no afecte los procesos. Por el tema sobre todo de los plazos fatales en este código. Claro, y no solamente eso, es que el sistema nos exige la prueba. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que mediante la investigación se genere la prueba que dé al traste con la responsabilidad de esta persona. Si estamos diciendo que José es responsable, pues tenemos que tener la prueba que evidencie, que vincule a José al hecho que nosotros le estamos imputando. Entonces es sumamente importante. Sin dinero, lamentablemente, hay cosas que se van a quedar en el camino, pero también hay que resaltar que nosotros no estamos como hace 10 años. Hace 10 años nosotros estábamos con una mano delante y otra mano detrás. Entonces, yo creo que sí, así como se inició esa lucha hace 10 años por tratar de mejorar las condiciones del Ministerio Público, que eran peores que las de ahora, y por conseguir espacios, conseguir recursos, conseguir herramientas que tenemos ahora y que no teníamos antes, pues ya dentro de un tiempo estaremos mirando hacia atrás y nos estaremos dando cuenta de que se consiguieron cosas que en el día de hoy nosotros no teníamos. O sea, que lo que nosotros tenemos que seguir es la lucha y seguir trabajando con el mismo empeño, independientemente de las limitaciones que tengamos, porque la ciudadanía espera esa respuesta. Así es. ¿Tú crees que el hecho de haber sido realmente humildes, receptivos, no le dio la facilidad a las autoridades de que consideraran de que, bueno, ellos trabajan hasta en un furgón, entonces se pueden tomar los años que sea necesario para mejorar las situaciones? Yo creo que hay cosas que se acomodan. Y, por ejemplo, a mí, yo tuve la experiencia, y me voy a reservar el nombre, de que cuando yo llegué y que me topo con el furgón, yo le manifiesto a una persona que hay que buscar la manera de salir de ahí para desentar los espacios. La cuestión es que la persona me responde y me dice, no, aquí lo que hay que hacer, ese espacio en donde nosotros estamos es rentado. Aquí lo que hay que hacer es levantar otro edificio y ahí entonces repartirnos los espacios. Yo dije, no. Espera 3 años para la construcción de un edificio. Pero que tampoco podemos acomodarnos a quedarnos en un espacio estrecho. Tenemos que seguir aspirando a grande. Mi mamá dice, a papá Dios le gusta que le pidan en grande. Entonces nosotros tenemos que porque hacer, es el dueño del oro y la plata. Pero claro, entonces nosotros tenemos que hacer así mismo. Nosotros tenemos que pensar, si estamos en el Gran Santo Domingo, si tenemos la provincia más poblada, si tenemos los hechos más característicos del país y más sui generis del país, pues entonces nosotros tenemos que aspirar a tener un super palacio de justicia. Entonces yo creo que sí, que con el tiempo la gente, quizá por cansancio, quizá por poca proactividad, quizá por no salir de una zona de confort, porque independientemente de que el espacio sea incómodo, la gente se acomoda, entonces le da temor al cambio. Entonces yo creo que hay muchas cosas que pueden influir en que la gente se acomode en un espacio que no sea el adecuado, pero cuando vienen personas con visiones distintas, hay que acompañarlas, porque eso implica progreso y eso es bueno para Santo Domingo. Y nosotros trabajamos para Santo Domingo. O sea que yo lo que creo es que hay que buscar la manera de trabajar en donde tengamos que trabajar, pero no enviando el mensaje de, ok, aquí nos acomodamos y nos quedamos, sino que nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de saber cuál es nuestra función y la vamos a ejercer descalzo, con un cepillo de dientes en la boca como arma para defendernos, con una hoja y un lapicero si no tenemos computadora, pero eso no quiere decir que no aspiremos a tener lo que necesitamos para trabajar. Qué bueno, tenemos que ir a una pausa, pero al retorno quiero que demos una pincelada sobre la normativa, si ciertamente podríamos
establecer algunas modificaciones. Ah, chévere. Pausamos. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con ensayo jurídico, hoy estamos conversando con la magistrada procuradora fiscal provincia de Santo Domingo, Olga Dinat Llaverías. Y bueno, de verdad que siempre nos place actualizarnos sobre el tema de la justicia. Amén. Antes de ir a la pausa, comentábamos sobre la posibilidad de alguna modificación. Fíjate que las modificaciones, por ejemplo, en los últimos años, que han sido algunas copias latinoamericanas y los ejemplos que tenemos, pero como normativa cada cierto tiempo se establece y sobre todo ante el manejo de las cosas que no funcionan. Sí, claro. Algunos temas en violencia, precisamente el tema de los distintos crímenes, de los casos que ustedes reciben con más frecuencia. Sí. ¿Cuáles aspectos podrías considerar en una modificación del Código Procesal Penal? Bueno, hay puntos que nosotros no tenemos previsto en nuestra ley. Y, ¿Cómo cuáles? por ejemplo, la extorsión. Ah, sí. Y eso se da con una frecuencia Sí. exageradamente increíble. O sea, es impresionante cómo, y dentro de espacios que la gente no pensaría Sí. jamás, y entre profesionales que la gente también nunca pensaría. Entonces, hay cosas que sí es importante prever, que sí es importante fortalecer. El tema de la violencia, por ejemplo, en contra de la mujer ha sido un tema muy debatido. Con relación a las sanciones que Sí. han sido aminoradas Claro. después de uno haber tenido ciertas reivindicaciones a través de la ley 2497. Tenemos muchas cosas por hacer, por ejemplo, a nivel de microtráfico, Sí. manejos, por ejemplo, de casos de droga, las delimitaciones, ¿cómo le puedo decir? Los mismos robos, Sí. pudiéramos darle un vistazo, las nuevas modalidades de violencia. Por ejemplo, nosotros tenemos la modalidad que ahora se aplica con el famoso ácido del diablo o plomerito, Sí, como nosotros le sí, qué decimos. tremendo, Conforme el tiempo pasa y las sociedades van evolucionando, de la misma forma evoluciona el crimen y nosotros tenemos que ir adecuando nuestra legislación. Y como usted bien decía, como se toman modelos que han sido productivos y que han sido favorables en otras jurisdicciones de otros países, pues se ha querido entender que pueden aplicarse y que pueden implementarse dentro de la República Dominicana, pero nosotros tenemos realidades distintas. Entonces tenemos que enfocarnos en identificar, por ejemplo, nosotros ahora mismo en Santo Domingo estamos haciendo ese levantamiento, cuáles son los tipos más frecuentes que nosotros tenemos, precisamente porque estamos estableciendo unos parámetros mínimos de calidad para la presentación de los procesos. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ver temas de minería, a ver temas inclusive hasta de ley que protege a los animales con relación a la violencia que se ejerce en contra de los animales, sí. el maltrato. O sea, hay muchos temas inclusive que nosotros desconocemos que existe legislación y que muchas veces sobre la marcha nos hemos tenido que enterar de legislaciones que existen con determinados tipos penales. Por ejemplo, la situación de los viajes ilegales, de los Sí. polizones, esas son partes que hay que observarlas, que hay que ver cómo uno lo maneja, porque por ejemplo, en ese tipo de casos, a quien se captura es a la persona que en determinado momento es víctima. Exactamente. Pero es víctima de la sociedad, es víctima de las circunstancias, pero también resulta ser víctima de quien lo chantajea y lo engaña para poder darle un documento con el que se entiende que puede Claro. salir del país. Pero al final de cuentas, esa red
que le termina entregando ese documento, esa misma persona no se atreve a denunciarlo. No, y que siempre detrás de esos casos hay un actor intelectual Pero- y nunca hemos visto que ese autor intelectual sea sometido a la Pero acción por de la supuesto, y justicia. lo mismo, por ejemplo, pasa con la parte de narcotráfico, que yo estaba hablando también en otro escenario, de que muchas veces llegan los alijos al puerto, pero nosotros lo que capturamos es la droga, no sabemos quién está detrás del envío y de la receptación Claro. de esa misma droga. Entonces, hay muchas cosas que observar precisamente conforme la realidad que nosotros vamos viviendo diariamente para poder tratar de adecuarlo, pero hay algo positivo y es que particularmente yo, y yo sé que también ha ocurrido con la magistrada Jenny, hemos sido abordados inclusive por legisladores y en determinados momentos para socializar con nosotros propuestas que tienen y de esa manera nosotros poder aportar de realidades que nosotros tenemos para ver si pueden ser incluidas dentro de determinadas modificaciones y eso es positivo. ¿Por qué? Porque si no involucramos a los actores del sistema, Claro. a quien vive día a día la realidad de lo que necesita imputar, pues evidentemente que las leyes van a quedar cojas de una forma u de otra y dentro de un poco tiempo o corto tiempo tendrán que modificarse de nuevo. Sobre esos tipos penales, realmente hemos visto que con mucha frecuencia hay más víctimas precisamente del ácido del diablo y Sí. que es un asunto letal. Sí. Y en este caso, por ejemplo, se podría ampliar dentro de la modificación a los actores, por ejemplo, el que lo vende. Yo no he visto la primera publicación de que se ha sometido a la justicia a un establecimiento porque está despachando este tipo de Lo que pasa es que de él ácido, no tiene limitación para la venta y es un químico que se Claro. utiliza para drenajes y ese tipo de cosas que quienes lo piden por lo general son personas que trabajan en ese tipo de ocupación o de oficio y no pueden identificar que sea una persona que quiere hacer el daño con ese químico, pero es una barbaridad. O sea, yo Claro. creo que tenemos que observar eso que estamos enfrentando, eso que estamos viviendo, porque ya ahora mismo las lesiones no vienen solamente de un cuchillo o de un arma de Claro. fuego, sino que vienen de otros productos, como te dice, que son tan letales como un disparo en el mismo pecho. Así Eso es. es así. Bueno, lo importante de todo es que se puedan identificar las mejorías, Sí. pero ciertamente yo creo que ya en el último trimestre del año, pues la nación está pendiente de lo que ustedes necesitan Sí. para poder aportar una justicia oportuna, ¿no? Porque una justicia tardía es denegación de justicia. Es así. La receptividad del Poder Judicial en cuanto a estas demandas finalmente la perciben ustedes en la misma sintonía, porque a veces lo que se publica no es lo mismo que se puede No, pero manejar de manera interna. Claro ¿no? que sí, de hecho ellos tuvieron su propia lucha hace poco tiempo y obtuvieron esas reivindicaciones que ellos estaban solicitando. Yo creo que somos un solo cuerpo de justicia, o sea, un solo sistema de justicia y dentro de todo siempre aparecerá una persona que estará o no de acuerdo, Claro. otro que compartirá o no la forma, pero al final de cuentas lo que se persigue es algo noble y sin la intención, como les Así dije es. anteriormente, de entrar en confrontación con absolutamente ningún tipo de sector ni persona. Los casos de corrupción, ¿por qué no se llevan a término? El ejercicio del fiscal con la política, podríamos decir que es muy difícil separarlo o realmente, porque los casos casi siempre en la mayoría carecen de evidencias, o van a ir a un archivo definitivo en virtud del código. ¿Qué se podría hacer y cuál es el sentir con los casos de corrupción? La sociedad dice que nunca concluyen de la manera que espera la sociedad, porque ya la sociedad juzga. Lo que Claro. quisiéramos que sean las Y pruebas, es, como usted. Y es sumamente importante. Yo creo que nosotros tenemos un control, que es la sociedad, y la sociedad está pendiente de lo que nosotros como Ministerio Público estamos haciendo y como el sector justicia, involucrando a los jueces, estamos haciendo. Particularmente yo no pudiera darle una respuesta categórica con relación a esa pregunta, porque hasta el momento, con relación a procesos determinados como tal, yo no he tenido que involucrarme con ninguno y no puedo entrar en cuestionamientos de Claro. de ninguna otra persona homóloga a mí o no. Pero yo sí creo que el Ministerio Público no se debe ver afectado por el asunto político, como usted preguntó anteriormente. Nosotros somos un cuerpo que no tiene vinculación con la política, o sea, de hecho la ley lo establece, el Ministerio Público no tiene ningún tipo de conciliación con alguna actividad partidista o partidaria y
tenemos que mantenernos al margen porque nosotros tenemos un principio de objetividad que nos rige. Y cuando nosotros tenemos un caso enfrente, lo que tenemos que hacer es evaluarlo, buscar las pruebas en caso de que nosotros entendamos pertinente y hacer los sometimientos del lugar. O sea que no veo la razón por la cual no prosperen los procesos según conforme lo manifiesta la sociedad. Y yo lo que creo es que hay que darle seguimiento. O sea, si simplemente se entiende que hay un proceso que no concluye, por ejemplo, yo tengo unos procesos que se relacionan con violencia perpetrada por parte de miembros de la Policía Nacional que todavía no han concluido porque la investigación se ha tornado bien compleja y a mí siempre me cuestionan. Entonces yo creo que el cuestionamiento permanente es importante porque mantiene a uno activo y mantiene esos procesos en vigencia. ¿No? Y se siente también la aprensión por darle el seguimiento y hacer un trabajo con apego Sí, a la claro. ley. Yo lo que entiendo es que tienen que haber respuestas para que la sociedad sienta, o sea, independientemente de si la respuesta es positiva o negativa, dar la respuesta para que ya se reciba la información por parte de la sociedad y ya esa ansiedad por recibir esa información concluya. Pero sí tener una conclusión de cada uno de los procesos. Y déjenme decirle que para el Ministerio Público es muy difícil mantener procesos abiertos. O sea, nosotros somos los primeros que queremos que los procesos concluyan a tiempo. Más violencia intrafamiliar, más casos a diario de la violencia, finalmente, ¿cómo andamos? Bueno, realmente se ha reportado un ligero incremento de conformidad con las estadísticas que se han ido levantando, pero yo, por ejemplo, con relación a las denuncias que también han ido aumentando, yo creo que por parte de las denuncias sí no puedo decir que sea un aumento como tal, sino que quizás las mujeres se han empoderado, creen en la institución y van en procura de esa respuesta para solucionar sus inconvenientes. Y eso es bueno para la sociedad, ¿no? Pero por supuesto, y de hecho nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo el acceso a la justicia en cada una de las comunidades, precisamente llevando a algún representante del Ministerio Público, aunque sea por municipio, y de esa manera que no haya que hacer traslados muy largos hacia la sede central, por lo menos en las primeras fases del proceso. Pero con relación a los feminicidios, bueno, pues hay un cuestionamiento distinto, con la particularidad de que estas mujeres que han muerto pues no habían tenido necesariamente una denuncia previa y eso entonces no le permitía al Ministerio Público involucrarse, pero no es un problema del Ministerio Público, como yo siempre he dicho. O sea, la sociedad tiene que involucrarse la iglesia, tiene que involucrarse las escuelas, tiene que involucrarse todo el mundo para que podamos hacer un frente efectivo a la violencia en contra de la mujer. Qué bien, pues vamos a combinar a todas las autoridades y sobre todo a nuestras mujeres, pues que estén atentas a esto porque hay que evitarla. Claro. Y la meta sería 0 muerte, ¿verdad? Así mismo es, bueno, cada día menos hasta llegar a 0. Así es, querida magistrada, quiero obsequiarle nuestra obra Derecho de Familia y Migratorio, sin vinculación. Aquí tenemos también dentro de esta vinculación del derecho de familia y migratorio algunos tópicos de violencia porque tanto la ley 2497 como algunos artículos que hemos publicado y están comentado en relación a hechos verídicos. Ay, y qué bueno, bueno. quiero obsequiársela ahí con mucho afecto y con grato placer. Ay, qué linda. En recibirla. Lo recibo de verdad como un trofeo. La gente no se imagina lo que implican para mí los libros. Los libros son como un regalo divino. Ya lo sé, así que de verdad que muchísimas gracias. Y viniendo de usted y siendo una obra suya, pues todavía me siento muchísimo más honrada. Qué así que de verdad que muchas gracias. Que sé que le va a dar el uso adecuado. Claro, aquí me lo llevo en el corazón. Bueno, y con estas palabras pues vamos a combinar a toda la sociedad a dejar todas sus cargas, todas sus problemáticas en manos de Dios y esperemos que ese aumento toque los corazones de todos nuestros funcionarios. Amén. Hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Te encontraba en el